¿Y si te dijera que un chico callado, autista y siempre ignorado por sus propios compañeros, cambió el rumbo de toda una escuela usando solo lógica, silencio y una única ecuación? Esta no es solo una historia sobre inteligencia, es sobre resistencia, sobre transformar el dolor en dignidad. Quédate conmigo hasta el final y prepárate para ver el poder de quien nunca necesitó alzar la voz para ser gigante. Pero antes de empezar, ya deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias como esta que te inspiran y emocionan. Gabriel Sánchez tenía 16 años cuando cruzó las puertas del Colegio Mario de Andrade por primera vez. Era marzo, inicio del año escolar, y el calor sofocante de São Paulo parecía mezclarse con las miradas incómodas que lo acompañaban desde su entrada. La escuela era una de las más prestigiosas de la ciudad, conocida no solo por la excelencia académica, sino por los apellidos que figuraban en las listas de clase, nombres de políticos, empresarios, artistas, y ahora, entre ellos, Gabriel, un chico negro de gestos contenidos que caminaba con la mochila a la espalda como quien lleva algo más que libros. Sus ojos, siempre atentos, evitaban el contacto directo, pero lo percibían todo. Era como si él viviera en dos dimensiones al mismo tiempo, la que todos veían y la que él descifraba en silencio. Hijo de una enfermera que trabajaba 2 turnos al día, y de un conductor de aplicación que rara vez volvía a casa antes de la medianoche, Gabriel aprendió temprano a no desperdiciar palabras. Autista de diagnóstico tardío, descubierto a los 12 años, había creado un mundo interno donde cada número tenía un color, cada sonido un peso y cada rostro un patrón que él archivaba con precisión asombrosa. Su refugio era la lógica, donde todo cobraba sentido, en contraste con la escuela nueva, donde la lógica parecía ser devorada por sonrisas falsas, reglas implícitas y humillaciones veladas. Desde los primeros días se dio cuenta de que allí el silencio no era solo extraño, era imperdonable, y el hecho de que él prefiriera escuchar a hablar, pensar a responder, lo convertía en un blanco fácil. Pero Gabriel no reaccionaba. Observaba, calculaba, esperaba. En la tercera semana de clases, el aula ya había establecido sus propios códigos sociales. Existía el grupo de los chicos del fútbol, el de las chicas con el cabello impecable y perfume caro, los que dominaban los debates en clase sin saber bien de qué hablaban. Y estaba Gabriel, que se sentaba siempre en la segunda fila de la derecha, cerca de la pared, donde nadie quería estar. Esa posición le otorgaba una visión amplia del pizarrón y de la clase. Anotaba todo en su cuaderno con letra minúscula y ordenada, como quien reproduce fórmulas sagradas, incluso cuando se trataba de historia o literatura. El cuaderno de matemáticas, sin embargo, era distinto. En él, las hojas rebosaban de ecuaciones complejas que nadie había pedido. Él las resolvía por placer, por impulso, como si eso desatara un nudo interno que el mundo social no conseguía deshacer. Pero nadie lo sabía. Para los demás, Gabriel era simplemente extraño. La profesora Marta, de voz dura y mirada impaciente, parecía tener una tolerancia limitada para cualquier alumno que se saliera del guión. Ella poseía ese tipo de autoridad que no se basaba en el respeto, sino en el miedo. Y con Gabriel, ese poder se le escurría de las manos. Él no reaccionaba, no se justificaba, no mostraba la sumisión que ella solía provocar con un simple levantamiento de cejas. Eso lo molestaba más de lo que admitía.
Empezó a llamarlo por el apellido con cierto desdén, a pedirle que leyera en voz alta pasajes incómodos y, sobre todo, a ignorar sus aciertos. Cuando Gabriel acertaba algo, el silencio de la profesora dolía más que cualquier crítica. Era como si su inteligencia no tuviera permiso para existir en ese cuerpo, en ese tono de piel, en ese silencio obstinado. Y aún así, él persistía, como quien lleva consigo una verdad en el pecho y sabe que algún día encontrará la manera de liberarla. En la clase del martes, el tema eran progresiones aritméticas. Mientras el resto de la clase se quejaba de aburrimiento, Gabriel mantenía la mirada fija en el pizarrón, como si presenciara un espectáculo. No veía solo números, veía patrones, ritmos, una danza silenciosa que pocos eran capaces de seguir. El problema era que esa habilidad, a ojos de los compañeros, no era vista con admiración, sino con extrañeza. En el recreo, mientras él comía un pan enrollado en una servilleta, uno de los chicos se acercó y soltó la broma. ¿Qué, profesor Xavier? ¿Vas a levitar la respuesta hoy? Las risas fueron inmediatas. Gabriel no respondió, solo bajó la mirada, contando mentalmente los escalones de una escalera que ni siquiera existía. Había aprendido que, en ese lugar, el silencio era su armadura. Pero ese día, cuando echó un vistazo al rostro de una chica que lo miraba con lástima, algo dentro de él se movió, como un hilo que se parte en silencio. Ese mismo día, la profesora Marta escribió una ecuación en el pizarrón y, impaciente con el bajo rendimiento del curso, lanzó un desafío. Quien resuelva esto solo sin ayuda, gana 2 puntos en la promedio. Todos rieron, pues nadie entendía siquiera el enunciado. Gabriel, que sabía la respuesta con tan solo mirarla, permaneció callado. No por miedo a equivocarse, sino porque sabía lo que sucedía cuando acertaba. El problema era que la profesora no aceptaba ese silencio. Lo miró directamente, con una media sonrisa cargada de veneno, y dijo, ¿y nuestro genio? ¿Se bloqueó? La burla resonó en sus oídos como una bofetada seca. La clase estalló en risitas ahogadas. Gabriel sintió el rostro enrojecer, el pecho oprimirse, los dedos apretarse al lápiz. No le gustaban los enfrentamientos, pero en ese momento algo se rompió en su interior. Y lo que emergió no fue rabia, fue precisión. Gabriel se levantó despacio, como si cada músculo pidiera permiso para romper el anonimato. Caminó hasta el pizarrón, bajo la mirada de una clase que ya lo había descartado. No tenía prisa en sus pasos, ni vacilaciones en sus ojos. Tomó el marcador con la mano derecha, limpió un rincón del pizarrón con la manga de la camisa y empezó a escribir. Pero no se limitó a resolver la ecuación, la desmontó, la reescribió, la amplió. En menos de 2 minutos, explicó, con voz baja y firme, no solo su razonamiento, sino 3 maneras distintas de llegar al mismo resultado. La clase, que hasta entonces vibraba en burlas, quedó sumida en un silencio desconcertante. Incluso los más bulliciosos parecían hipnotizados por la lógica que fluía de esas líneas. La profesora Marta permanecía inmóvil, con el rostro contraído por la sorpresa y el bochorno, como si el pizarrón se hubiera convertido en un espejo ante ella. Cuando terminó, se giró y la miró a la profesora con serenidad, no con arrogancia, no con desafío. Era una expresión que decía, aquí estoy. Esto es lo que soy. Y en ese instante sucedió algo que no había ocurrido desde el comienzo del año. La clase aplaudió. No fue un aplauso estruendoso ni teatral, sino un aplauso contenido, sincero, como quien reconoce algo innegable. Gabriel, sin esbozar una sonrisa, simplemente asintió con la cabeza, devolvió el marcador y regresó a su lugar. En el trayecto notó que nadie se reía.
Notó que las miradas habían cambiado, no a admiración completa, pero sí a duda. Y la duda, para él, ya era un avance. Por primera vez, sintió que su silencio había hablado y que lo habían escuchado. Esa noche, Gabriel no le contó nada a su madre. Cuando ella llegó de su turno, el tercero en 2 días, él ya había lavado los platos, separado los materiales y dejado una infusión de manzanilla lista en la estufa. Era su rutina, cuidarse mutuamente en silencio. Pero ese día algo vibraba distinto en él. Al acostarse en el colchón pegado a la pared de su cuarto, abrió su cuaderno de matemáticas y dibujó la misma ecuación que había resuelto en clase, ahora en azul, y al lado escribió: «Cuando el mundo no entiende tu idioma, habla con pruebas». Eso era lo que había hecho. No respondió con palabras afiladas, ni con insultos o confrontaciones. Respondió con lo que tenía de más puro: lógica, estructura, claridad. Y por primera vez sintió que eso bastaba. Al día siguiente, se dio cuenta de que algo sutil había cambiado. Los compañeros ya no lo ignoraban por completo. Uno de ellos, el mismo que lo llamaba profesor Xavier, le dio una palmada en el hombro y dijo: «Ayer la rompiste, hermano». No era una disculpa, ni un reconocimiento formal, pero para Gabriel fue una señal de que el frente comenzaba a desmoronarse. Incluso la profesora Marta pareció menos cortante. No lo elogió, ni le dio las gracias, pero por primera vez en semanas lo llamó por su nombre completo y en tono neutral. Era casi un premio. Durante el recreo se sentó solo, como siempre, pero notó que 2 chicas susurraban mirándolo. No reían, parecían curiosas. Y Gabriel entendió por primera vez que había cruzado un límite invisible. Había dejado de ser el raro para convertirse en el enigma. Y eso, para un genio silencioso, era territorio fértil. En los días que siguieron empezó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, no porque fueran irrelevantes, sino porque estaba acostumbrado a ser invisible. La bibliotecaria, doña Lucía, le ofreció una infusión de hibisco mientras él investigaba álgebra avanzada. Uno de los monitores del laboratorio de informática le preguntó si podía ayudarle con un ejercicio de lógica que nadie lograba resolver. Eran gestos pequeños, casi imperceptibles, pero que juntos comenzaban a armar un nuevo paisaje a su alrededor. Gabriel todavía hablaba poco, pero ya no cargaba sobre sus hombros el mismo peso de la desconfianza. Por primera vez, su silencio no parecía verse como una amenaza, sino como un espacio para ser quien era, sin tener que pedir permiso. Pero el cambio más profundo no vino de los demás, vino de adentro. Gabriel empezó a experimentar algo que no conocía hasta entonces: el deseo de pertenecer, pero sin disfrazarse. Hasta entonces, él solo había sobrevivido a los días de clase. Ahora los observaba con curiosidad renovada. Comenzó a quedarse unos minutos más en el patio, escuchando conversaciones a distancia, no para participar, sino para entender los códigos. En la clase de física, corrigió discretamente un error en la fórmula que el profesor había escrito en el pizarrón, y al contrario de lo que esperaba, recibió un bien observado que lo hizo enrojecer. Era como si, poco a poco, el mundo a su alrededor empezara a traducir su lenguaje, y aunque fuera con acento, empezara a entenderlo. Gabriel no quería convertirse en celebridad, ni mucho menos en ejemplo. Solo quería existir sin tener que ocultarse. Y en ese momento, eso parecía finalmente estar a su alcance. Fue durante una clase de sociología que Gabriel vivió otro momento inusual. La profesora pidió a los alumnos que escribieran sobre cómo se sentían respecto a la escuela
y a la exclusión. Un ejercicio sencillo, al menos para quien estaba acostumbrado a hablar. Gabriel vaciló, no porque no tuviera qué decir, sino porque no sabía si sería capaz de convertirlo en palabras. Durante el recreo, estuvo en la biblioteca y escribió un texto que más parecía una ecuación emocional. Frases cortas, directas, que describían cómo él mapeaba las interacciones humanas, cómo reconocía patrones de alejamiento y cómo había aprendido a prever el desprecio incluso antes de que se verbalizara. Cuando entregó el papel, pensó que nadie lo entendería, pero días después, su texto fue leído anónimamente en clase y sucedió algo inesperado. Reinó el silencio, un silencio distinto, lleno de atención e incomodidad. Por primera vez, los compañeros se vieron reflejados en un espejo que los obligaba a pensar. Ese episodio hizo que algunos alumnos se acercaran a él, no con burlas o desprecio, sino con preguntas reales. ¿Siempre piensas así? ¿Cómo percibes esas cosas? Gabriel, que por años había evadido el contacto, ahora comenzaba a probar palabras. Intentaba explicar cómo el ruido de los ventiladores lo molestaba más de lo que la mayoría percibía, o cómo memorizaba horarios y trayectos como forma de protegerse. No se estaba volviendo extrovertido, ni mucho menos, pero estaba, por primera vez, permitiéndose salir de la fortaleza interna que había construido para sobrevivir. Y quizá lo más curioso era darse cuenta de que, cuanto más enseñaba su lógica, más acogida encontraba. No porque todos lo comprendieran de verdad, sino porque había una belleza genuina en alguien que no fingía ser lo que no era. Y esa autenticidad, por más silenciosa que fuera, empezaba a resonar. La escuela, aunque no se había transformado por completo, empezó a mostrar pequeñas grietas. La coordinadora pedagógica, que hasta entonces ni siquiera sabía quién era Gabriel, lo llamó para conversar. Quería entender más sobre sus habilidades, su forma de aprender y comunicarse. Por primera vez le preguntaban a él, y no sobre él. Durante esa conversación, Gabriel habló poco, pero fue directo. Dijo que no necesitaba favores, solo espacio, que no quería protagonismo, sino equidad, que, si pudiera tener un rincón más silencioso en la biblioteca, rendiría más que en cualquier salón ruidoso. La coordinadora guardó silencio unos segundos y luego dijo, «Lo arreglaremos». Para Gabriel aquello fue casi una revolución. No porque fuera un privilegio, sino porque por primera vez lo habían escuchado sin corregirlo. A la semana siguiente, comenzó a utilizar el nuevo espacio reservado para él durante los recreos. Una pequeña sala al lado de la biblioteca, con una mesa, un ventilador silencioso y luz natural. Allí, entre páginas y pensamientos, empezó a trazar no solo fórmulas, sino posibilidades. Fue allí donde escribió con calma una propuesta para un taller de lógica dirigido a alumnos de primer año, no como forma de enseñar, sino como medio para construir puentes. Llevó la propuesta a la coordinadora con la misma serenidad de siempre. Ella la leyó en silencio y con la mirada brillando dijo que sí. Y fue en ese gesto aparentemente sencillo que Gabriel comprendió. No tenía que encajar a la fuerza. Podía, con tiempo y firmeza, esculpir su propio lugar. Y más aún, podía abrir camino para que otros como él también existieran con dignidad. La primera clase del taller tuvo lugar en un jueves nublado, con pocos inscritos y sin alboroto. Pero para Gabriel, cada silla ocupada era un triunfo. Preparó el contenido con el cuidado de quien escribe una partitura. Ecuaciones simples, desafíos lógicos, curiosidades matemáticas que transformaban el aprendizaje en juego. El salón tenía 5 alumnos.
todos callados al principio. Pero a medida que Gabriel explicaba, con gestos pausados y ejemplos inusitados, como calcular cuántas vueltas daría un lápiz que nunca se partiera, los rostros comenzaron a relajarse. No había rigidez ni prisa, y por primera vez él hablaba más de lo que escuchaba, no porque sintiera obligación, sino porque sabía qué decir. El taller se convirtió no solo en un espacio de aprendizaje, sino de acercamiento. Los alumnos empezaron a verlo como referencia, no solo por su inteligencia, sino por la forma humilde y clara en que impartía todo. Con el tiempo, el pequeño salón se hizo insuficiente. Otros alumnos pidieron participar y la escuela habilitó un horario fijo semanal para la actividad. La coordinadora, sorprendida por el alcance de la iniciativa, invitó a Gabriel a una reunión pedagógica donde podría presentar su experiencia como alumno neurodivergente. Al principio él rehusó, dijo que no se sentía cómodo, pero tras pensarlo unos días, decidió asistir, no por él mismo, sino por otros como él. En la reunión, con profesores que antes apenas lo notaban, Gabriel habló despacio, sin adornos. Contó lo difícil que era soportar el ruido de las aulas, la presión de las miradas, los juicios silenciosos. Y cuando terminó, la sala guardó silencio. Pero esta vez no era el silencio de la indiferencia. Era el silencio de quien finalmente estaba escuchando. Después de esa reunión, el nombre de Gabriel empezó a circular por los pasillos por otros motivos. Ya no como el chico raro de las matemáticas, sino como alguien que provocaba un nuevo tipo de conversación dentro de la escuela. La profesora Marta, aunque no lo decía en voz alta, comenzó a tratarlo con más respeto. Empezó a corregir sus exámenes con comentarios constructivos, incluso proponiendo problemas extra. Gabriel notó el cambio, pero no se engañaba. Sabía que transformar una cultura era mucho más difícil que resolver una ecuación. Aún así, con cada pequeño gesto de reconocimiento, sentía que reorganizaba lentamente la estructura interna de esa institución, como si aplicara lógica donde antes solo había tradición y resistencia. Aún así, no todo era aceptación. Había quienes lo miraban con desconfianza, quienes murmuraban que se estaba volviendo engreído o que todo era exagero por culpa de un problemita de conducta. Gabriel escuchaba esos comentarios con la misma actitud que desde el inicio: silencio. Pero ahora su silencio era distinto. No era fuga, era elección. Ya no sentía la necesidad de darse explicaciones. Sabía el valor de lo que estaba construyendo y, más importante aún, sabía cuánto le había costado llegar hasta allí. En casa, su madre notó la diferencia. Gabriel hablaba un poco más en la mesa. A veces compartía alguna curiosidad o contaba que había hecho reír a alguien con un chiste matemático. Ella sonreía, no porque comprendiera todo, sino porque veía que poco a poco su hijo ocupaba el mundo a su manera, sin dejar de ser quien era, sin rendirse. Fue una mañana de viernes, poco antes de la evaluación bimestral, cuando Gabriel vivió un momento que no estaba en ninguna ecuación. Llegó al aula más temprano, como siempre hacía, y encontró un papel sobre su pupitre. No tenía firma, solo una letra redondeada que decía: «Gracias por mostrarme que pensar distinto no está mal. Me diste coraje para no abandonar la escuela». Gabriel leyó eso más de una vez, tratando de descifrar quién lo habría escrito. Pero, en el fondo, no importaba. Ese papel valía más que un trofeo. Era la prueba tangible de que su esfuerzo silencioso había atravesado muros invisibles. Por primera vez, sintió orgullo no solo por haber resuelto un problema, sino por haber provocado transformación.
y eso, para él, era más raro y valioso que cualquier medalla o diploma. En los días siguientes, conservó el papel entre las páginas de su cuaderno de lógica. No lo mostró a nadie, ni a la coordinadora ni a su madre. Era su secreto, su confirmación íntima de que iba por el camino correcto. Empezó a caminar por los pasillos con otra actitud, ya no con los hombros encogidos, sino con la firmeza de quien sabe que tiene algo que ofrecer. Incluso comenzó a aceptar invitaciones para participar en grupos de estudio. Hablaba poco, pero escuchaba mucho, y sus intervenciones puntuales cada vez eran más valoradas. El respeto que recibió no venía de la conmiseración ni de lástima, venía de la consistencia. Gabriel había construido un espacio donde la lógica no anulaba el afecto y donde el silencio no era ausencia, sino elección, y eso, poco a poco, estaba redefiniendo la propia idea de inteligencia en la escuela. Durante el Festival Cultural de la escuela, invitaron a Gabriel a participar en una mesa redonda sobre diversidad e inclusión. Al principio, rechazó. No le gustaban los micrófonos, ni los auditorios, y mucho menos las etiquetas. Pero algo en esa propuesta lo conmovió. No se trataba solo de hablar de su condición, era ayudar a crear espacio para otras voces que, como la suya, siempre habían sido silenciadas. Tras reflexionar unos días, aceptó, no por él, sino por los demás. En el evento llegó una hora antes, con las manos frías y el corazón latiendo como si estuviera por resolver una ecuación sin datos. Cuando subió al escenario y vio el auditorio lleno, respiró hondo y con voz tranquila y sin prisas empezó diciendo: «Me llamo Gabriel y durante mucho tiempo mi mayor esfuerzo fue esconderme. Hoy estoy aquí para decir que ya no es necesario». Las palabras salían con dificultad, pero con verdad. Contó cómo se sentía los primeros días, cómo era ser ignorado y ridiculizado, cómo cada gesto de desprecio parecía una ecuación imposible de resolver. Pero también habló del momento en que se levantó del pupitre y resolvió un problema delante de la clase, no para lucirse, sino porque ya no le cabía dentro. Dijo que aprendió que no toda superación viene con fuegos artificiales. A veces viene en el sonido exacto de una respuesta correcta. Al final, la ovación fue de pie. Algunos profesores se emocionaron. Compañeros se acercaron después, no para adular, sino para agradecer. Por primera vez, Gabriel comprendió que su dolor se había convertido en puente y que hablar, aunque le costara esfuerzo, también era una forma de transformar. Tras el festival, algo cambió en la relación de la escuela con los alumnos neurodivergentes. Por primera vez, la dirección empezó a debatir adaptaciones reales, no solo discursos, sino infraestructuras. Crearon un pequeño comité con padres, profesores y alumnos. Y sí, invitaron a Gabriel. Él no quiso convertirse en portavoz de una causa mayor que él, pero entendió que su presencia allí era necesaria. Empezó a estudiar leyes de inclusión, a escuchar relatos de otros compañeros que también se sentían desplazados, y comenzó a proponer soluciones prácticas, desde ajustes en los tiempos de examen hasta la creación de espacios silenciosos de convivencia. No eran ideas complejas, eran justas, y muchas de ellas se implementaron poco a poco. Gabriel no buscaba protagonismo, buscaba coherencia, y en ese momento estaba ayudando a construir un lugar donde otros pudieran existir con más ligereza. Pero lo que más sorprendía era cómo esa transformación colectiva se reflejaba en su propia vida. En casa, empezó a ayudar a su madre con las cuentas, creando hojas de cálculo detalladas para que ella entendiera mejor los gastos mensuales.
Ayudaba a los vecinos con pequeños arreglos lógicos, sistemas de organización, filtros de datos, hasta consejos para entrevistas de trabajo, todo basado en su forma metódica y precisa de ver el mundo. El chico callado que antes parecía vivir al margen, ahora se volvía un punto de apoyo. Y no era solo eso, empezó a sonreír con mayor frecuencia. No con grandes sonrisas forzadas, sino con ese tipo de sonrisa que nace cuando uno se siente en paz con lo que es. No había cambiado para encajar. Había hecho que el mundo se estirara un poco para acoger su manera de ser. Fue al atardecer de un día cualquiera, mientras observaba la luz anaranjada atravesar las ventanas de la biblioteca, que Gabriel tuvo uno de esos pensamientos que no caben en palabras. Había sobrevivido a lo peor sin dejar de ser quien era. No se había vuelto más hablador, ni popular, ni estrella de la escuela, pero tampoco era ya invisible. Era reconocido, no porque gritara, sino porque existía. Sentado en el sillón donde solía resolver sus ecuaciones, recordó la primera vez que entró allí, sintiéndose intruso, casi un error estadístico dentro de un sistema social que parecía calcular su exclusión. Ahora era distinto, pertenecía a ese espacio, no por haberse adaptado, sino por haber insistido en su propia forma. Fue también allí donde decidió qué hacer a partir de entonces. Investigó durante horas sobre universidades que valoraran a alumnos neurodivergentes, buscó becas internacionales, leyó relatos de estudiantes autistas en otros países. Descubrió que existían comunidades enteras formadas por personas como él, personas que pensaban fuera del eje tradicional, que veían conexiones donde otros veían caos, y por primera vez se imaginó fuera de ese colegio, fuera de Sao Paulo, quizás incluso fuera de Brasil, no como huida, sino como expansión. No quería irse porque odiara lo que vivió, quería irse porque, ahora que lo habían visto, quería ver más, conocer más, y quizá, algún día, crear herramientas que facilitaran el camino de otros Gabriel por el mundo. No por gloria, sino por justicia. En los meses siguientes, Gabriel se sumergió en procesos de admisión, convocatorias y cartas de motivación. Escribir sobre sí mismo le resultaba difícil, no por falta de contenido, sino por no saber cómo poner en palabras algo que siempre había existido en silencio. Su madre lo ayudaba como podía, leyendo en voz alta los textos que él redactaba con precisión casi quirúrgica. A veces se detenía y decía: «Esto está hermoso, hijo, estás diciendo la verdad». Y él solo asentía, con ese brillo discreto en los ojos. En una de sus cartas escribió: «No quiero ser notado por ser diferente, quiero ser aceptado como parte de la ecuación». Esa frase, breve y honesta, se convirtió en el fragmento más citado en la respuesta de la Universidad Canadiense, que meses después le otorgó una beca completa. Cuando llegó el correo electrónico, no gritó ni lloró. Simplemente se quedó mirando la pantalla por largos minutos, en silencio, como quien resuelve el problema más importante de su vida y encuentra la respuesta correcta. En la escuela, la noticia se difundió rápidamente. Algunos compañeros aplaudieron, otros preguntaron cómo lo había logrado. La profesora Marta, que ahora lo trataba con un respeto contenido, solicitó una copia de la redacción que él había enviado. Dijo que quería usarla como ejemplo en clase. Gabriel, como siempre, no buscaba ovaciones, pero en ese momento sintió algo nuevo: orgullo. No el orgullo vanidoso, sino ese que surge cuando miras atrás y reconoces cada paso como parte esencial de tu recorrido. Sabía que no habría llegado hasta allí sin
haber sido provocado, herido, empujado a los límites del lenguaje y de la convivencia, y paradójicamente fue precisamente allí donde halló su voz, una voz que no gritaba, una voz que demostraba, que calculaba, que inspiraba. El último día de clase fue más silencioso de lo que Gabriel imaginaba. No hubo fiesta ni homenajes públicos. Recorrió los pasillos como siempre lo había hecho, atento, contenido, pero ahora con pasos más firmes. Algunos compañeros lo abrazaron brevemente, otros solo le sonrieron a lo lejos. No hubo exageros, y él lo prefirió así. Fue a la biblioteca, su refugio, y dejó un sobre la mesa donde solía sentarse. Dentro, una carta escrita a mano, con letras perfectamente alineadas, dirigida a la bibliotecaria doña Lucía. Gracias por permitirme existir aquí sin pedirme que fuera diferente. No esperaba respuesta. Solo quería dejar constancia. Luego fue a la oficina de coordinación, entregó los últimos documentos, saludó con un leve gesto y salió por la misma puerta por la que había entrado al inicio del año, pero ahora con una historia a cuestas y un mundo entero por delante. Mientras caminaba hacia la parada de autobús, sintió una brisa suave acariciar su rostro. No era diferente a otros días, pero en ese momento pareció cargada de significado. Sacó de la mochila el billete anónimo que había guardado desde marzo y lo repasó una vez más. Luego, miró el cielo entrecerrando los ojos y pensó, tal vez nunca descubriré quién lo escribió, pero sé por qué lo recibí. Aquello era más que un mensaje, era la confirmación de que la lógica que él cultivaba podía, sí, coexistir con el afecto, que no era necesario hablar fuerte para transformar, y que su forma de ser, silenciosa, precisa, genuina, tenía valor. Por primera vez sentía que ya no necesitaba probar nada, ni a los demás, ni a sí mismo, solo seguir, continuar, como quien resuelve una ecuación larga, paso a paso, hasta que el mundo finalmente tenga sentido. En las semanas previas a su viaje, Gabriel empezó a organizar cada detalle con el cuidado de quien arma un rompecabezas de 1000 piezas. Listas, etiquetas, mapas, documentos en carpetas plásticas, todo meticulosamente separado. Pero más allá de la logística, se preparaba emocionalmente para lo desconocido. Por primera vez saldría del país. Por primera vez no estaría su madre cerca. No tendría la biblioteca de la escuela, el aroma del café de la cafetería de la esquina, ni la voz ronca de la profesora de química llamando mal. Su nombre. Sentía miedo, claro, pero era un miedo distinto al que lo paralizaba en aquellos primeros meses de clases. Era el miedo de quien sabe que algo grande está por venir y se siente listo. Un frío en el estómago que no lo alejaba, sino lo empujaba. La noche anterior al embarque, su madre se sentó a su lado con una caja en las manos. Era pequeña, de cartón, con su nombre escrito a bolígrafo. Dentro estaban dibujos que él hacía de niño, un viejo reloj descompuesto que adoraba desmontar y un papel con la letra de ella. Siempre viste lo que los demás no veían, nunca dudes de eso. Gabriel sostuvo el papel unos instantes en silencio. Luego lo guardó junto al billete anónimo en el bolsillo interno de la mochila. No lloró, pero sonrió. Ese tipo de sonrisa tenue que surge cuando el corazón entiende más de lo que la mente puede explicar. No sabía lo que le esperaba al otro lado del océano, pero sabía que llevaba todo lo que necesitaba, su lógica, su silencio y ahora también su coraje. El avión despegó poco después de las 7 de la mañana. Gabriel, sentado junto a la ventana, observaba cómo la ciudad se empequeñecía bajo las nubes. No era la primera vez que veía São Paulo desde el aire, pero era la primera vez que esa imagen
Le parecía un punto de partida y no una cárcel. Durante el vuelo, con los auriculares puestos y una lista de reproducción de música instrumental, organizó mentalmente los proyectos que quería desarrollar en la universidad. Un algoritmo para facilitar la inclusión de alumnos neurodivergentes en las aulas. Una plataforma interactiva basada en lógica visual para niños con TEA y, si era posible, una red de apoyo internacional entre estudiantes que piensan como él. Ideas que antes parecían lejanas, ahora comenzaban a tomar forma. Sabía que enfrentaría desafíos, barreras lingüísticas, nostalgia, pero también sabía que ya no estaba solo, no porque todos lo comprendieran, sino porque ahora él se comprendía. Los primeros meses en Canadá fueron duros. El clima era riguroso, los acentos difíciles de entender y las interacciones sociales aún requerían esfuerzo. Pero Gabriel había aprendido que adaptarse no significa anularse. Seguía su ritmo, sin forzarse. Buscaba entornos tranquilos para estudiar, tomaba apuntes meticulosos, organizaba su rutina como quien traza rutas en un mapa, con lógica, paciencia y previsibilidad. Algunos profesores quedaron impresionados con sus habilidades matemáticas, otros con su capacidad para percibir patrones en datos que nadie más veía. Pero lo que más lo asombraba era la comunidad de estudiantes neurodivergentes que encontró allí. Por primera vez, se sintió parte de un colectivo que no exigía explicaciones. Cada uno tenía su forma de funcionar, y eso se celebraba. No tenía que traducir su mente todo el tiempo, bastaba con estar. Y eso, para Gabriel, era la forma más rara y preciosa de libertad. Fue en una de esas reuniones del grupo de apoyo donde Gabriel conoció a Samira, una estudiante siria apasionada por la geometría fractal. Ella hablaba poco, al igual que él, pero sus ojos brillaban siempre que hablaban de patrones invisibles en la vida cotidiana. Empezaron a intercambiar ideas, resolver desafíos juntos, crear algoritmos por diversión. Por primera vez, Gabriel experimentó la sensación de ser comprendido sin esfuerzo, de no tener que medir cada palabra, cada silencio. Había complicidad allí, no en lo que decían, sino en lo que sentían. Un día, después de resolver un problema complejo en tiempo récord, Samira lo miró y le dijo: «Sabes que tu mente es rara, ¿verdad?». Gabriel solo sonrió, un poco tímido, pero esa frase retumbó dentro de él durante días. No se trataba de ser mejor, se trataba al fin de pertenecer. La amistad con Samira se convirtió en un punto de equilibrio en medio de la intensa rutina universitaria. Ella lo animó a presentar uno de sus proyectos en el Congreso de Innovación Académica, a pesar de saber que él aún dudaba de hablar en público. Gabriel vaciló, pero recordando el día en que se enfrentó a la profesora Marta y a toda la clase con un solo pizarrón y una ecuación, decidió intentarlo. Reunió diapositivas, estructuró discursos breves, empleó diagramas visuales como apoyo y subió al escenario. No tembló ni se trabó. Explicó cómo su proyecto podía facilitar el aprendizaje de estudiantes neurodivergentes con estímulos visuales y organización lógica. El auditorio, compuesto por profesores y especialistas de varios países, lo escuchó con genuina atención. Al final, fue ovacionado de pie. Alguien se acercó y preguntó: «¿Por qué no patentas esto?». Gabriel respondió con sencillez: «Porque no lo inventé solo, simplemente escuché de una manera que nadie escuchaba». La repercusión de esa presentación superó lo que Gabriel esperaba. Su proyecto fue incluido en un programa piloto de una escuela bilingüe en Montreal, y lo invitaron a supervisar la implementación. Vio a niños autistas interactuando con sus
Herramientas, profesores emocionarse al notar progresos donde antes solo había frustración. En una de esas aulas, una niña de rizos tímida como él levantó la mano y dijo: «Entendí. Es porque ahora está a mi manera, ¿no?». Gabriel sonrió. Allí, en ese momento, todo cobró sentido. No solo había creado un recurso, había codificado su propia trayectoria en una herramienta de inclusión. Por primera vez, su dolor pasado servía para aliviar el dolor de alguien. Y esa conversión, del sufrimiento en camino, quizá fuera la ecuación más importante que había resuelto. Con el tiempo, empezó a recibir invitaciones para conferencias, artículos e entrevistas. Muchos querían convertir su historia en titular: «El niño autista que venció al sistema». Pero Gabriel rechazaba la mayoría. No quería ser símbolo de superación solitaria, ni trofeo de inclusión performativa. Prefería mantener el foco en lo que tenía sentido: crear soluciones, abrir espacios, construir puentes. Cuando aceptaba hablar, dejaba claro: yo no vencí al sistema, yo traduje mi lugar dentro de él. Esa frase, dicha con calma y mirada firme, desconcertaba a quienes esperaban consignas impactantes. Porque Gabriel no buscaba causar sensacionalismo, buscaba coherencia. Su revolución era silenciosa, continua, hecha de lógica, empatía y persistencia. Y por eso mismo transformaba. Años después, Gabriel regresó a Brasil para visitar a su madre, ahora jubilada y con tiempo para aprender a usar las hojas de cálculo que él había creado. La escuela donde estudió había pasado por reformas físicas e institucionales. Había una sala sensorial, nuevas directrices de acogida, formación continua para profesores y en la entrada de la biblioteca un pequeño letrero que decía: «El silencio también es una forma de hablar». La coordinadora, que aún trabajaba allí, lo reconoció de inmediato. Lo invitó a recorrer la nueva infraestructura y al final dijo: «Mucho de lo que viviste aquí nos enseñó más que cualquier conferencia». Gabriel solo agradeció sin discursos grandilocuentes. Caminó hasta su antigua aula, ahora con colores suaves y menos pupitres, y se sentó en la misma fila donde, años atrás, se había quedado callado mientras el mundo lo subestimaba. Al pasar los dedos sobre el escritorio, recordó el día en que resolvió esa ecuación ante la clase, el punto de inflexión que, sin alzar la voz, abrió puertas. Pensó en cuántos otros alumnos habrían ocupado ese lugar desde entonces. ¿Cuántos podrían haber sido escuchados antes si su silencio hubiera sido respetado? No sentía rencor, sentía claridad. Esa escuela, con todos sus errores y retrasos, había sido parte del proceso, no de la victoria, sino de la construcción. Gabriel ya no creía en finales felices, sino en trayectorias con propósito, y la suya estaba lejos de terminar. Cuando salió del aula, alzó la vista hacia el cielo nublado de São Paulo y pensó: «Aún hay mucho por hacer», y sonrió, porque ahora, a diferencia de antes, sabía exactamente y por dónde empezar. En el vuelo de regreso a Canadá, ya de noche, Gabriel se sentó una vez más junto a la ventana. Esta vez no había lista de tareas ni cálculos mentales. Solo él, la oscuridad allá afuera y un sentimiento sereno de continuidad. Sacó de la mochila el viejo billete anónimo, ya algo amarillento, y lo leyó una vez más. Guardó el billete. Luego, sacó un papel nuevo. Una carta escrita por un estudiante de 13 años de su antigua escuela, en la que decía que se había inspirado en él para seguir estudiando a pesar de las burlas de los compañeros. Gabriel la leyó despacio, sintiendo cada palabra como si estuviera dibujada en su piel. Allí comprendió que la historia que comenzó con un silencio cargado de dolor
ahora inspiraba silencios llenos de coraje. Cuando el avión aterrizó, Gabriel no se sentía héroe ni leyenda, se sentía completo. Sabía que aún enfrentaría desafíos, que no todos los espacios estarían preparados para escuchar cómo él hablaba, pero también sabía que había dejado una huella, un camino posible, y quizá algún día algún otro chico callado, autista, negro, con ojos atentos y manos inquietas, se sentara en la segunda fila de una escuela cualquiera y percibiera que el mundo aún no estaba hecho para él, pero que ahora ya había señales de que podía serlo, porque alguien, un día, decidió resolver una ecuación en medio del silencio. Y no solo acertó la respuesta, cambió la pregunta.